Dios, nuestro Padre, nos ha dado un don maravilloso a todos aquellos que hemos confiado en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que es el don de la oración, el poder estar hablando con Dios como un padre siendo hijos. Y lo podemos hacer desde el momento que Jesucristo perdonó nuestros pecados. El día que nosotros le pedimos perdón al Señor Jesús por nuestros pecados y lo recibimos en nuestro corazón, dice la Biblia, la palabra de Dios, que desde ese momento ya somos llamados hijos de Dios. Y a partir de ese momento este don de la oración está disponible para todo hijo. No hay ningún hijo de Dios que no tenga el don de la oración. Hay que ejercitarlo, y se ejercita hablando y escuchando al Padre. ¿Alguna vez has pensado que tus oraciones trabajan en conjunto con los propósitos del único y soberano Dios para cumplir su voluntad? Cuando nosotros oramos con Dios, estamos en cierta manera uniéndonos a Él, a sus propósitos eternos, divinos, soberanos, para cambiar y transformar la realidad de vidas y de las personas. La Biblia está llena de personas quienes oraron a Dios y vieron el obrar de Dios en sus vidas y en los lugares y circunstancias por las que oraban. Bueno, la invitación esta tarde es precisamente esta: unirnos a la misión de Dios por medio de la oración intercesora. ¿Y qué es la oración intercesora? Y en este caso, y puntual y específicamente, oración intercesora por los misioneros. ¿Qué es una oración intercesora? Bueno, algo muy sencillo. Es orar, es hablar, es pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo por la necesidad, por los pedidos, por la situación de otra persona. Y nosotros nos ponemos y nos presentamos delante de Dios en una actitud de oración, de reverencia, de súplica, de gratitud, y oramos y pedimos por esas personas. Hoy cada uno de ustedes, cuando ha entrado, ha recibido ahí atrás 1, 2, 3 papelitos. En esos papelitos figuran nombres de misioneros y ellos nos han compartido a la iglesia aquí de Goycruz, a los hermanos de aquí, a la familia de fe de la gran familia de Dios, motivos personales de oración. Y el desafío para nosotros esta tarde, y no solamente esta tarde, sino en nuestro diario vivir, es poder estar orando, intercediendo por los misioneros. Jesús encargó a sus seguidores, de los cuales nosotros somos de ellos, a ser discípulos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el Señor Jesús mencionó estas palabras, Él seguramente en su cabeza no estaba pensando que todos nosotros nos trasladásemos físicamente a Jerusalén, Samaria y a lo último de la tierra. Él sabía que todos nos íbamos a ir físicamente, pero sí cada uno de nosotros puede colaborar en la misión del Padre, orando e intercediendo por los misioneros que van hasta lo último de la tierra. Por ello, Dios nos ha dado este don maravilloso que es el don de la oración. ¿No es verdad que la mayoría de nuestras oraciones no incluyen que el reino de Dios se establezca en la tierra? ¿Cuántas veces oramos porque el reino de Dios se establezca en esta tierra? Nuestras oraciones incluyen muchas peticiones. Y estoy seguro, como nos pasa a todos, que en este tiempo incluye muchas peticiones de salud. Porque tenemos muchos seres queridos, amigos, familiares, vecinos, que piden y que necesitan, y estamos en medio de una situación de crisis de salud física. Pero también estamos en una crisis de salud espiritual. Y necesitamos orar por ello, necesitamos orar que el reino de Dios se establezca con justicia en la tierra. Esto de no estar orando porque el reino de Dios se establezca me hace recordar que hace un par de domingos atrás también hablábamos de vivir con la expectativa del regreso de Jesucristo, ¿se acuerdan? Orábamos y decíamos de vivir expectante de que el Señor Jesús vuelve. Eso va a traer paz a nuestro corazón, pero a la vez también nos va a hacer estar orando, intercediendo por aquellos que aún no han conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. El no orar
porque el reino de Dios se establezca en la tierra, me hace pensar o que no estamos muy pendientes o deseosos de ese regreso, de ese reino establecido, o que no creemos demasiado en el poder de la oración y lo que la oración significa. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos da un ejemplo, nos da el ejemplo de Elías. Ahí a continuación, los versículos que siguen, dice que Elías era un hombre como nosotros, dice en la Escritura, pero él oró fervientemente a Dios para que no lloviera, y no llovió durante 3 años. Y luego oró a Dios para que lloviera y volvió la lluvia. Parece algo salido de una película, ¿no? Pues decís, bueno, la fe de Elías. Bueno, la fe de Elías puede ser tu fe y puede ser mi fe. Elías tenía una relación especial con el Señor, la construía todos los días. Y él oraba al Padre conociendo el poder del Padre. Y cuando Elías oró, Dios detuvo la lluvia. Y cuando Elías oró, Dios mandó la lluvia. Y el nombre de Dios fue alabado y glorificado en toda la tierra en ese momento. La oración debe ser el fundamento de nuestra relación con Dios. Porque tenemos a Jesús como Salvador y al Espíritu Santo que vive en nosotros. Tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso al Padre. Pablo nos dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26. Y Hebreos 7, 25 nos dice que Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Dios Padre, el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, Jesús intercediendo por nosotros y nosotros intercediendo por quién. O solo son, Señor, te pido por todo lo que necesito. Bueno, vemos a la luz y vamos a estar viendo a la luz de la Biblia que esto de la oración intercesora no es como un pedido, ya es como un mandato para nosotros los hijos del Señor. Parte del obrar de Jesús y del Espíritu Santo en este tiempo es interceder por los creyentes y somos invitados a unirnos con ellos en la oración y específicamente por los misioneros para que la obra de Dios alcance a los no alcanzados. Si nosotros aprendemos a escuchar a Dios a través de su palabra y a través del momento de la oración, vamos a aprender a amar lo que Dios ama y a buscar lo que Dios busca. Y así sí podremos orar y decir que su voluntad sea hecha tanto en el cielo como en la tierra. Ahora también la oración, lo vemos en la palabra, nos cambia a nosotros. Y en Hechos vemos a Pedro, en Hechos capítulo 10, versículo 9, vemos la historia de donde Pedro está de repente orando en el techo de donde estaba viviendo. Dice que al mediodía se pone a orar y el Espíritu le dice: tenés que ir a ver a los gentiles. Dios le enseña a Pedro que tenía que ir a ver a los gentiles. No entendía nada Pedro porque él no se relacionaba con los gentiles. Y de repente le golpean la puerta de su casa y vienen de parte de un gentil, Cornelio, y le dicen: nuestro maestro nos llama, nuestro Señor nos llama a buscarte porque queremos oír del Evangelio. Y Pedro, que había estado orando y en esa oración Dios le revela esta necesidad de ir a los gentiles, entiende que Dios era Dios de todas las naciones, de todos los pueblos y de todos aquellos que los buscan con un corazón sincero. La oración no solamente es a favor de otros, sino que la oración también nos transforma, nos cambia y nos revela más el carácter, el amor y el propósito de Dios para nuestra vida. Somos bendecidos al orar. No solamente podemos impartir bendición a otros, sino que también Dios nos bendice a nosotros. Jesús mostró en una de sus palabras este enlace que hay entre la oración y la misión. Y está registrado en Lucas 10, capítulo 10, versículo 2, cuando el Señor Jesús habla de la mies es mucha.
Creo que la mayoría de ustedes conoce ese pasaje. En un momento Jesús dice, la mies, hablando de las personas, dice las personas, las mies, es mucha. A lo largo de la tierra hay muchísimas personas, pero los obreros, aquellos que van a ir a llevar el evangelio de Jesús, son pocos. Entonces Jesús dice, oren al Padre para que envíe más obreros. Allí está la relación entre misión y oración. La oración no está separada de la misión y la misión no está separada de la oración. Ahora, en este siglo XX-XXI, ya 2000 años desde que el Señor mencionó estas palabras, 2021 años o más. Y en este tiempo todavía hay lugares en la tierra hoy que nunca han escuchado el nombre de Jesús, que no tienen idea que Jesús vino, que se hizo hombre, que murió en una cruz y que resucitó, y que hoy está buscando, y es el único camino hacia el Padre, es el único camino a la vida eterna. Ahora, si esto es así en este tiempo, estaría mal pensar o razonar que si muy pocos obreros han ido a estos lugares no alcanzados, es porque nosotros, los ya alcanzados, oramos poco al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Y así como recién nos preguntábamos si estamos orando y le estamos pidiendo a Dios que su reino se establezca entre nosotros, que su reino de justicia llene toda la tierra. Me pregunto, te pregunto, ¿estamos orando para que Dios envíe obreros a la mies? ¿Estamos orando para que Dios envíe obreros a los no alcanzados? ¿Estamos orando por los obreros que ya están tratando de alcanzar a los no alcanzados? ¿Estarías dispuesto a orar con mayor regularidad por estos dos motivos? Pedirle al Señor, Señor, que tu reino se establezca, que llene toda la tierra. Envía obreros a tu mies. Finalmente, debemos recordar a quién le estamos orando y sobre qué estamos orando. Esto nos va a dar más confianza al momento de orar. Estamos orando a nuestro Padre Celestial, que nos ama y que desea tener con nosotros una relación. Dios, desde que creó al ser humano, siempre ha querido tener una relación. Y lo demostró en su obra maravillosa ya con Jesucristo en la cruz del Calvario. De tal manera nos ha amado. Quiere tener una relación con nosotros. Y la relación de oración es una de las relaciones más íntimas que podemos tener con Dios. Es la relación uno a uno. Él, nosotros y Él. Donde Él se dispone a escuchar nuestra oración, nuestras palabras, y también donde Él quiere intencionalmente hablar a nuestro corazón. El deseo de Dios es que nadie se pierda, es que todos conozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Dice la Biblia que Dios no retarda su promesa de volver a buscar a los suyos, sino que es paciente para que nadie se pierda. Pero también la Biblia nos dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo y que Él nos ha llamado para ser agentes de la reconciliación, para que reconciliemos a las personas con Cristo. ¿Y cómo lo haremos si no estamos orando por aquellos que están yendo a buscar a los perdidos, que están yendo a buscar a los que jamás han escuchado de Jesucristo? Debemos orar y debemos orar intercediendo por aquellos que están en el campo. Nuestro Padre verdaderamente tiene pasión por alcanzar a los perdidos. Jesús nos dice, ahí en Mateo, en Lucas, dice, si los hombres malos, habla de los padres malos específicamente, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará buenos regalos y el Espíritu Santo a sus hijos cuando los pidan? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así es el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. Debemos pedir, debemos buscar, debemos llamar.
y Dios va a obrar. Por ahí nos hemos quedado y nos hemos olvidado de esta parte, de esta responsabilidad que la Biblia nos muestra. Pablo, el apóstol Pablo, de quien tenemos la mayoría del Nuevo Testamento escrito por sus cartas, que el Espíritu Santo ha querido que estén registradas en el libro de la Biblia, creía realmente que las oraciones de los cristianos cambiarían la realidad de su momento como misionero. Miren 4 o 5 textos que Pablo les escribe a las distintas iglesias. Corintios, 2 Corintios 1, 8, 11. Hermanos, no ignoren acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, llegando a perder la esperanza de conservar la vida. Miren lo que el apóstol Pablo está abriendo su corazón y le dice, llegamos a creer que ya no viviríamos. Acá se nos acababa la vida. Pero Dios nos libró, gloria a Dios, y ustedes cooperaron orando a nuestro favor. La oración y la misión. Pablo reconocía que los hermanos habían estado orando por ellos. Efesios 6, 18 al 20. Hermanos, le dice Pablo, permanezcan orando en todo tiempo y con toda súplica en el Espíritu, perseverando en la oración por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Pablo sabía que si los hermanos oraban, él iba a poder anunciar con denuedo la palabra de Dios. Necesitaba las oraciones de los hermanos. Y miren, esos textos que han quedado registrados en la palabra no quedan como algo que pasó y que nos está contando. Son para nuestra enseñanza. Son para decirnos, miren, tenemos que orar por los misioneros, para que la palabra pueda correr, para que sean librados de hombres perversos, para que sean librados de tribulaciones, para que puedan anunciar con denuedo el Evangelio. Filipenses 1:19 le dice el apóstol Pablo, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él estaba pasando un momento muy delicado y le dice a los hermanos, no importa la circunstancia que estoy viviendo, porque yo sé que por vuestra oración y por el poder del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en liberación. Colosenses, hermanos, oren por nosotros, Colosenses 3:4, para que el Señor nos abra puerta para dar a conocer a Cristo. ¿Creen que esa no es una oración que necesitan nuestros misioneros hoy día? ¿Creen que ellos no necesitan que oremos y le digamos, Señor, ábreles puerta a los misioneros para que puedan anunciar el Evangelio de Jesucristo? ¿O creen que es fácil anunciar el Evangelio de Jesucristo? ¿Creen que es fácil en un país como Turquía, donde estaban nuestros hermanos Artoni, con el 1% solamente de cristianos en millones de turcos? ¿Es fácil anunciar el Evangelio? Lean en los motivos de oración el papelito más ancho de la familia Rossini en España. Están pidiendo por cuidado y protección, porque ellos ya están yendo más allá. Ya llevan un tiempo haciendo amistades con hermanos, con árabes, con musulmanes, no hermanos, perdón, con árabes, con musulmanes, y ya están compartiendo más abiertamente la fe en Jesucristo. Y saben que eso les puede traer muchos problemas. Y si ellos fueran el apóstol Pablo, en vez de Mauricio y Leticia Rossini, dirían, hermanos, oren por nosotros, como dice 2 Tesalonicenses 3, 1 y 2, para que la palabra del Señor corra, sea glorificado, para que seamos librados de hombres perversos. Los misioneros Tony y Milly, compartíamos recién, en África, en el Sahel, amenazados por terroristas. Lo van a tener ustedes en sus motivos de oración. Su hijo, el hijo del misionero, tiene precio su cabeza para quien lo logre matar. Porque ellos están atendiendo en este momento 4.000 refugiados y mostrando el amor de Cristo. ¿Creen que si ellos escribieran una carta como la escribía el Pablo, no pedirían esto mismo? Lo hacen. Lo hacen en sus cartas que mandan cada mes. A la luz de las peticiones de Pablo, podemos ver en esta noche nuestra responsabilidad de orar por los misioneros. Está en la palabra. Está en la palabra. Podemos verlo o hacer oídos sordos. Siempre la decisión está en cada uno de nosotros. La invitación del Señor en esta tarde es que tomemos esta responsabilidad.
que oremos por nuestros misioneros, que los tengamos presentes. Miren, pensaba en Johnny Miranda y Noelia. ¿Ven? Ahí están, levantando una iglesia en San José de la Esquina. Tienen que preparar todo, los dos solitos. ¿Saben qué dicen en sus pedidos de oración? ¿Qué dicen? Señor, obreros a la mies. Obreros a la mies. Señor, necesitamos ayuda. Se nos hace muy difícil tratar con niños, con jóvenes, con adolescentes, con adultos, visitar, evangelizar, discipular, enseñar. Bien por obreros. ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia son nuestros misioneros? Eso ya no son otros misioneros, todos son nuestros misioneros. Son misioneros de Cristo y somos de la misma familia. Ellos salieron de acá del seno. Mes a mes piden que oremos por obreros. Te consulto y me digo, estoy orando para que el Señor envíe obreros a San José, obreros a Talavera, obreros a la mies. Si no lo estoy haciendo, el Señor es muy bondadoso siempre con nosotros. Y en esta noche vuelva a darnos una oportunidad para que reconsideremos nuestras oraciones y oremos en concordancia con su palabra. Porque cuando nosotros le digamos al Padre, Padre, envía obreros a la mies, vamos a estar orando de acuerdo a lo que dijo el Señor Jesús. Y el Padre se complace en esa oración y responde y va a enviar obreros a la mies. A veces también la palabra nos dice, no tienen porque piden mal. Y si hoy todavía faltan obreros, es porque la iglesia, los hijos de Dios, no pedimos por obreros. Pedimos por avivamiento, pedimos por un mejor salón, pedimos por X causas, que pueden no estar mal. Yo no estoy diciendo que estén mal, no las descalifico para nada. Lo que digo es que no pedimos por lo que el Señor Jesús nos ha dicho que pidamos. Que vayan obreros a la mies. No pedimos por lo que el apóstol Pablo nos deja en su enseñanza, que la palabra corra, que sean abiertas puertas, que sean librados de hombres perversos. Amados, que este sea un domingo de comienzo. Que esos papelitos que has tomado solamente te recuerden que hay miles de misioneros. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, una relación bastante cercana por medio de ellos, que envían sus cartas, envían sus videos, envían sus saludos y envían sus pedidos de oración con 12, 15 misioneros. Misioneros activos, misioneros que se están preparando, misioneros que están esperando donde el Señor los vaya a querer usar. Como decía recién Mario y Paula. Bueno, que este sea el domingo de comienzo de tu oración intercesora, constante y genuina delante del Padre, orando por ellos y orando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a tomar 2 o 3 minutos, ustedes tienen los papelitos ahí, y vamos a comenzar hoy mismo, aquí en este lugar, y vamos a orar por los misioneros que ustedes tienen en su papelito. Vamos a tomar 2 o 3 minutos, quizás no puedan orar por todos los papelitos que tomaron, algunos tomaron varios y me alegro por eso, pero por lo menos vamos a mencionar a 1, a 2 y sus motivos. Y enseguida, cuando ya escuchen a Ali que ella va a dar el cierre, bueno, ahí terminamos el tiempo de oración, pero ustedes se los van a llevar los papelitos. Y también tienen allá en la pizarra las cartas que los misioneros nos mandan. Nos las mandan regularmente. Puede venir un ratito antes, en algún momento, leerlas, hojearlas. Ahí también figuran motivos de oración y estar interesándose por aquellos que están buscando evangelizar en otras partes del mundo. Que su reino se establezca en la tierra. Que el Señor les bendiga.